Método de Gauss. Antes de ver el método, vamos a definir algunos conceptos, como qué son los sistemas lineales. Las ecuaciones polinómicas de primer grado se llaman lineales, porque en ellas las incógnitas no están elevadas a ningún exponente, ni afectadas por un logaritmo, ni multiplicadas entre sí, ni bajo radicales, ni en el denominador. Un sistema formado por ecuaciones lineales, todas ellas, se denomina sistema lineal. Vamos a definir ahora otro concepto, el concepto de sistemas escalonados. Un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas se llama escalonado si en cada ecuación aparece una incógnita menos que en la ecuación anterior. Por ejemplo, este de aquí. Como podemos apreciar, en cada una de las ecuaciones tenemos una incógnita menos. En la primera tenemos 3, en la segunda 2 y en la tercera únicamente una incógnita. Estos sistemas son muy fáciles de solucionar. Si nos fijamos, en la última ecuación podemos despejar directamente la incógnita z. Obtenido el valor de z, subimos una ecuación, sustituimos su valor y podemos despejar la incógnita y. Y así subimos a la primera ecuación, donde, conociendo el valor de y de z, podemos averiguar el valor de x. Fácil, ¿verdad? Veamos, pues, en qué consiste el método de Gauss. El método de Gauss consiste en transformar un sistema de ecuaciones lineales cualquiera en un sistema escalonado. Para ello, se permiten las siguientes transformaciones. Cambiar el orden de 2 ecuaciones. Multiplicar o dividir los 2 miembros de una ecuación por un mismo número. O cambiar una ecuación por la suma de ella más otra multiplicada por un número. No es más que el método de reducción generalizado. Veámoslo con un ejemplo. Si tenemos este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, lo primero que debemos hacer es elegir una ecuación en la que uno de los coeficientes de las incógnitas, por ejemplo la x o generalmente la x, sea 1, menos 1 o un divisor de los demás. Si nos damos cuenta, eso ocurre con la segunda ecuación de nuestro sistema. Como estaba permitido cambiar el orden de las ecuaciones, el primer movimiento que vamos a hacer es intercambiar la primera con la segunda ecuación, que eso se refleja mediante esta flecha con doble sentido, quedándonos con este nuevo sistema de ecuaciones equivalente al primero, es decir, que va a tener la misma solución. ¿Cómo continuamos? La primera ecuación se va a dejar invariable ya hasta el final, porque es la que vamos a utilizar para ir transformando las demás. En el segundo paso, se va a eliminar la incógnita elegida, generalmente la x, de la segunda y de la tercera ecuación. Para ello, vamos a multiplicar la primera por el número adecuado y lo vamos a sumar respectivamente a las otras dos. Veamos qué ocurre en nuestro ejemplo. Partiendo de nuestro sistema ordenado, donde el coeficiente de la x es 1, vamos a intentar eliminar la incógnita x de la segunda ecuación y la incógnita x de la tercera ecuación. Para ello, vamos a hacer la siguiente transformación.
como hemos dicho, la primera ecuación se mantiene. La nueva segunda ecuación va a estar constituida por la que teníamos antes menos 2 veces la primera. Si yo hago 2x menos 1x multiplicada por 2, desaparece la x. Si hacemos y menos 2 veces y, me sale menos y menos 2z menos 2 veces z, obtengo menos 4z. En el término independiente, 7 menos 2 por 0 se quedaría 7, obteniendo como segunda ecuación esta que aparece aquí. Para eliminar la x de la tercera ecuación, vamos a coger la tercera ecuación, como hemos dicho, anterior, y le vamos a restar la primera multiplicada por 3. Con eso consigo que se haga 0 la incógnita x. Para la segunda, 2y menos 3y se va a quedar menos y. 2z menos 3z se va a quedar menos z. Y 1 menos 3 por 0 se va a quedar 1. Con lo cual, la nueva tercera ecuación quedaría de esta forma. Si nos damos cuenta, hemos construido nuestro primer escalón eliminando la incógnita x de la segunda y la tercera ecuación y obteniendo dos nuevas ecuaciones equivalentes a las anteriores. Vamos a continuar. Ahora vamos a dejar invariables la primera y la segunda ecuación obtenida en el paso anterior. Y vamos a repetir el proceso para eliminar de la última ecuación, de la tercera, la incógnita y. Vale, partiendo del sistema obtenido anteriormente, donde ya no tenemos incógnita x en la segunda y tercera ecuación, vamos a hacer la siguiente transformación. A la tercera ecuación le voy a restar la segunda. Dejo la primera igual, dejo la segunda igual, y al restar la tercera ecuación menos la segunda, la ecuación resultante es 3z menos 6. Si nos damos cuenta, este sistema ya es escalonado, porque en la primera parte hemos quitado las incógnitas de la x y aquí hemos quitado la incógnita y. Y como hemos dicho al principio, es muy fácil de solucionar. ¿Cómo se haría? Pues se van a ir resolviendo las ecuaciones empezando por la última. Y se van a sustituir los valores calculados a medida que vamos ascendiendo. Si nos fijamos, una vez despejada la incógnita z, obtenido el valor menos 2, subimos un escalón y en esta ecuación sustituimos el valor de z igual a menos 2 para obtener el valor de y en el primer paso o en la primera ecuación sustituimos la y que vale 1 y la z que vale menos 2, obteniendo el valor de x. ¿Cuáles van a ser las soluciones del sistema? Pues el valor que ha obtenido cada una de las ecuaciones. La x vale 1, la y vale 1 y la z menos 2. Este sistema es un sistema compatible determinado. Vamos a recordar cómo se clasifican los sistemas según el número de soluciones. Según el número de soluciones, los sistemas pueden ser compatible determinado. Es aquel sistema en el que se obtiene un solo valor para cada incógnita. Por lo tanto, la solución es única, como en el ejemplo que hemos resuelto anteriormente.
También pueden ser sistemas compatibles indeterminados. Se obtienen las soluciones de las incógnitas en función de un parámetro, es decir, vamos a tener infinitas soluciones. ¿Cómo vamos a observar esto en Gauss? Pues que nos vamos a encontrar con una ecuación donde nos van a salir todas las incógnitas multiplicadas por 0 e igualadas a 0 en el término independiente. Esta ecuación se suprime, se elimina y nos van a quedar menos ecuaciones que incógnitas. Ahora después veremos un ejemplo de cómo se averiguan esas infinitas soluciones en función de un parámetro. Y por último, los sistemas pueden ser incompatibles. Si al aplicar el método de Gauss llegamos a una ecuación del tipo 0x, 0 y 0z, es decir, todas las incógnitas multiplicadas por 0, pero igualadas a un valor que no es 0, el sistema no tiene solución, porque no puede ocurrir que 0 sea igual a un número distinto de 0. Sistema incompatible. Veamos un ejemplo de estos dos últimos casos. Veamos un ejemplo de un sistema incompatible, es decir, un sistema que no tiene solución. Como podemos apreciar, en este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, la última ecuación tiene por coeficiente 1 en la x, con lo cual la primera transformación que vamos a hacer es intercambiar la primera con la tercera ecuación, como se indica aquí, quedándonos este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pues bien, en el siguiente paso queremos eliminar la incógnita x que hay en la segunda y la incógnita x que hay en la tercera ecuación. Para ello, dejamos invariable la primera ecuación y realizamos para cada una de esas ecuaciones las siguientes transformaciones. Para la segunda ecuación, si a la segunda ecuación le restamos 4 veces la primera, vamos a eliminar la x y se nos van a quedar transformadas la y, la z y el término independiente, es decir, sus coeficientes, de este modo. En la otra transformación, para cambiar la tercera ecuación, a esta tercera ecuación le vamos a restar 3 veces la primera, con lo cual conseguimos también eliminar la x y se nos queda la ecuación menos 10y más 10z igual a 4. Y ya hemos obtenido nuestro primer escalón donde han desaparecido de la segunda y la tercera ecuación la incógnita x. Vamos a continuar. Dejando invariable ahora la primera y la segunda ecuación obtenida anteriormente, vamos a transformar la tercera dividiendo por menos 2 para simplificarla un poco. Y ahora, para eliminar la incógnita y en esta ecuación, vamos a hacer la siguiente transformación. Dejamos la primera ecuación, como hemos dicho, invariable o intacta, la segunda ecuación obtenida igual, y la tercera ecuación la vamos a sustituir por la segunda más 3 veces la tercera. Eliminamos la y, eliminamos la z y con lo cual nos sale 0 y se nos queda 1 en el término independiente. Es decir, se nos queda que 0 es igual a 1, algo contradictorio. Por lo tanto, el sistema no tiene solución, es un sistema incompatible. Veamos ahora un ejemplo de un sistema compatible indeterminado y qué debemos hacer en este caso. Partiendo del siguiente ejemplo, vamos a hacer las transformaciones necesarias para aplicar
el método de Gauss y conseguir un sistema escalonado. Si nos fijamos en nuestro ejemplo, la tercera ecuación tiene coeficiente 1 la x, con lo cual lo primero que hay que hacer es ponerla a la primera. Pues intercambiamos la primera con la tercera, quedándonos este sistema. En el siguiente paso dejamos la primera ecuación intacta y para eliminar la incógnita x de la segunda y tercera ecuación hacemos las siguientes transformaciones. La segunda ecuación que vamos a obtener va a ser restándole a la segunda 4 veces la primera, con lo cual se nos queda esta ecuación de aquí. Para eliminar la x de la tercera ecuación, a esa tercera ecuación le vamos a restar 3 veces la primera, obteniendo esta de aquí. Y como anteriormente, nuestro primer escalón, donde ya tenemos 2 ecuaciones sin la incógnita x. Continuamos. En el siguiente paso dejamos la primera ecuación invariable y la segunda ecuación obtenida anteriormente también. Vamos a hacer alguna transformación en la tercera ecuación. Primero vamos a dividir entre -2, obteniendo esta ecuación de aquí. Y después, para eliminar esta incógnita y, vamos a hacer 3 veces esa tercera ecuación más la segunda. ¿Qué obtenemos? Pues si nos damos cuenta, hemos obtenido una ecuación donde aparece 0z o 0 incógnitas igual a 0. Eso se cumple siempre. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener infinitas soluciones, un sistema compatible indeterminado. ¿Hemos terminado? No, debemos continuar. Para ello, vamos a suprimir esa última ecuación y vamos a pasar la última incógnita z al término independiente, quedándonos este sistema con 2 incógnitas, la x y la y. ¿Y qué hacemos con la z? Lo siguiente. La z va a ser un parámetro. Parámetro significa un valor que va a ir variando. Le vamos a ir dando valores distintos. ¿De acuerdo? Entonces, tomándolo como un parámetro lambda, como hemos llamado aquí, y sustituyendo en este sistema, lo que tenemos es un sistema escalonado donde podemos despejar la incógnita y. Si despejamos la incógnita y, obtenemos como valor -1 más lambda. Si nos vamos a la ecuación de arriba, sustituyendo ese valor de la y, obtenemos el valor de x. Con lo cual, ¿cuáles son nuestras soluciones? Tenemos la x2, la y en función del parámetro lambda y z igual a lambda. Y hasta aquí por ahora. Continuaremos con más ejemplos en clase.